Porque los justos vivirán por la fe. 27 de abril de 2024. Porque el justo vivirá por la fe. Despierta y despierta a tus hermanos, mi tibia iglesia de la Odisea, que ha olvidado mis misterios, porque la hora es tardía y el tiempo casi ha terminado. Venid a mí, hijos míos, con los brazos abiertos y el corazón abierto, porque mis brazos y mi corazón están abiertos para vosotros, venid a mí con un corazón tierno y dispuesto a recibir mis palabras. ¿Qué dijo mi hermano Santiago? Por lo tanto, desechad toda inmundicia y todo exceso de maldad, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es capaz de salvar vuestras almas. Hijos míos, sed seguidores míos, porque soy manso y humilde de corazón, y recibid con mansedumbre la palabra injertada, que he puesto en medio de vosotros para que tengáis ojos para ver y oídos para oír. Volved vuestros corazones hacia mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque así se expresa claramente la voluntad de mi Padre, y Él lo ha hecho así. ¿Por qué dejáis que vuestros corazones se turben, hijos míos? ¿Por qué os apartáis aún de mis palabras y desviáis a otros en vuestro error? Porque vosotros, mi iglesia de la Odisea, habéis olvidado quiénes sois en mí, Cristo Jesús, y habéis perdido mis misterios, aunque yo os los confié. Porque yo soy el Señor que os compré con mi propia sangre, yo soy el Señor de señores y Rey de reyes que ha heredado la tierra de mi Padre, y compartiré mi herencia con los fieles y elegidos, compartiré mi herencia contigo, mi novia. Así que no temáis, porque aunque sois pobres, sois ricos en mí, pues el Padre ha puesto en mis manos todas las cosas. Oh, iglesia de la Odisea, te has convertido en una mujer infiel y transigente. No, no te importa la sustancia de mi palabra, ni me sigues con todo tu corazón, ¿no has leído el proverbio? El buen entendimiento gana favor, pero el camino de los infieles es difícil. Y los caminos del compromiso que has elegido son difíciles, tus caminos infieles no son míos, y te esfuerzas por recorrer el camino que te he dado con un pie en el camino y el otro en la zanja, y sin embargo tienes la audacia de culparme a mí, Yeshua Amasiach, cuando caes en la zanja como te han llevado. Porque vuestro camino tiene muchas caídas, y mi esperanza para vosotros sigue siendo que vuestras caídas sean como las caídas del justo, porque el justo cae 7 veces y se levanta de nuevo, pero los impíos caerán en la desgracia. No os llamé para que cayeseis en la maldad, hijos míos, ni siquiera a vosotros, mi iglesia de la Odisea, porque aún no os he abandonado a los tiempos de prueba. Porque mirad, todavía estoy a la puerta y llamo, porque de ninguna manera participaré de vuestras formas tibias y transigentes, sino que os llamó a la justicia. Os llamo a tomar una postura justa, porque los pastores descarriados os han engañado, llevándoos por los caminos de Balaam, y muchos de vosotros profetizáis falsamente por los espíritus de Jezabel, que diluyen las palabras de mis verdaderos profetas y desean matar a los profetas que he santificado en mí, porque soy yo quien ha dado dones a los hombres, porque he escrito a Galacia cuando tropezaron como ustedes tropiezan. Me maravillo de que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio, que no es otro. Sí, lean eso otra vez, ¿por qué no hay otro evangelio y no hay otro nombre dado por el cual los hombres sean salvos, excepto el mío, Jesucristo? ¿Por qué se desvían de mí, mis pequeños? ¿Acaso no os proveo y cuido, pues soy el buen pastor que dio su vida por las ovejas? Pero las palabras que yo no he dicho, que vosotros deseáis y seguís apasionadamente, os hacen cosquillas en los oídos, pues esa sensación se ha convertido en vuestro primer amor en vuestra vanidad, pues atesoráis mentiras como si fueran verdades, y habéis perdido todo discernimiento. ¿Habéis olvidado la historia básica de la iglesia? ¿Habéis sido demasiado perezosos para aprender? ¿Acaso este tema no os hace cosquillas en los oídos lo suficiente como para escuchar mis palabras y tener fe en ellas? Porque el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mi iglesia nació el día de Pentecostés y está registrada en Hechos para que la revisen. Porque mi iglesia comenzó en Israel, en Judea, aunque ellos no entendieron las palabras que pronuncié por medio de Pedro en ese glorioso día en que derramé el Espíritu Santo sobre mis elegidos, ya que hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba expresión. ¿Qué le dijo Pedro a la multitud en Jerusalén aquel día cuando profetizó por mí? Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame. Hijos míos, vosotros sois los que estáis lejos, porque muchos de vosotros no sois de Israel según la carne, pero yo os he tomado de las naciones en mi gracia para que permanezcáis en mi misericordia, porque habéis sido llamados. ¿No has leído? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero en vuestras casas de culto comprometidas, que blasfemamente dedicáis en mi nombre, aunque yo no entraré, sino que me quedaré a la puerta y llamaré, creéis haber recibido de mí la ley de Moisés, y en vuestra arrogancia no comprendéis que Moisés era de Israel, y que fue a Israel a quien se le dio la Torá para que la guardara, una tarea en la que fracasaron, pues nadie es capaz de guardar la ley de Moisés debido a la corrupción que la serpiente causó en vuestra carne, ya que su conocimiento siempre corrompe, y la paga del pecado es muerte.
Pues los corintios dan testimonio de mis palabras, quien también nos ha hecho ministros competentes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Estáis llamados a caminar en el Espíritu, aunque muchos de vosotros anheláis erróneamente la letra de la ley, que no es para vosotros, sino que se cumple en mí. Respondedme a esto, ¿os vino el Espíritu por vuestro propio cumplimiento de la Torá? ¿O vino por mi justo cumplimiento de la Torá como vuestra Pascua perfecta? ¿Qué clama el testigo de Galacia? Solo esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y de nuevo Pablo dice a los Gálatas, no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. ¿No entendéis que al principio de los tiempos había una iglesia judía y una iglesia gentil? Aunque mi iglesia nació en Judea, Pablo dijo a los Gálatas y yo la preservé allí, porque el que actuó eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, él mismo actuó poderosamente en mí para con los gentiles. Porque primero envié a Pedro a los gentiles, y está registrado en Hechos cuando le dije a Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú inmundo. Porque cuando envié a Pedro a Cornelio, se registró el siguiente testimonio, y los de la circuncisión que creían, se asombraron, todos los que habían venido con Pedro, porque también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Os pregunto. Esto, mis laodicenses, ¿recibió Cornelio la salvación por seguir la Torá, pues era un hombre devoto? ¿O recibió la promesa por la fe? Los corintios tienen voz en el asunto cuando Pablo les escribió por lo cual también sois salvos si retenéis lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. La salvación vino por la predicación de la fe y no por la letra de la ley, porque someterse a la ley de Moisés, incluso vuestra fe es en vano. Y así declara Romanos, pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, atestiguada por la ley y los profetas. Incluso la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, porque le dije a mi iglesia en Gálatas, donde Pablo escribió obedientemente, porque en Jesucristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y de nuevo a Galacia, Pablo escribió, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Así que la salvación no se da por las obras de la ley, ni vuestra salvación se vive y se realiza por las obras de la ley. Porque a los romanos fue escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y todo aquel que cree en él, no será avergonzado. Hijos míos, yo soy esa piedra de tropiezo y esa roca de escándalo, porque yo soy Jesús el Nazareno, el Cordero de Dios, y he cumplido la ley. Oh, vosotros de la Odisea, ¿creéis que sois los únicos que tropezáis en este asunto? Yo digo que no. Porque podéis agrupar mis cartas vagamente en dos categorías básicas, excepto que ambas están escritas a un hombre nuevo en Cristo Jesús. Porque mis cartas están escritas a las iglesias gentiles, y algunas están dirigidas a las iglesias de Judea, y así Pedro escribió sobre la revelación del misterio que yo revelé a Pablo, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las que hay algunas difíciles de entender, que los indoctos e inestables tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vuestra situación no es nueva, pues no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre, pero Dios es fiel, y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación también os dará la salida, para que podáis soportarla. Tomaréis el camino de escape que Dios os ha proporcionado en mi gracia y misericordia para escapar de aquellos que os robarían vuestra recompensa haciéndoos caer de la gracia, rechazarás mis palabras en favor de los judaizantes que, por ignorancia, profesan que debes guardar la Torá para tu salvación. ¿Eres tan necio como para pensar que, habiendo comenzado la ley de la vida en el Espíritu de Jesucristo, ahora estás entregado a la ley del pecado y de la muerte? ¿Qué hay de la ley? Hijos míos, yo os lo diré. No concluyáis neciamente que soy una voz falsa que os lleva al error, pues muchos de vosotros no conocéis mi voz y tampoco me conocéis a mí, aunque os estoy llamando. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir, porque en verdad os digo que, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Yo soy quien ha cumplido la ley mosaica, y sus preceptos se guardan en obediencia a mis palabras de gracia y misericordia en mis epístolas y a través de la fe de Jesucristo. Pensáis ignorantes que, porque yo soy el cumplimiento de la ley, abogo porque cualquiera quebrante las leyes de Dios, ya sea la ley mosaica o las leyes morales de Dios. ¿Qué les dije a los que moraban en Corinto? Mi iglesia de la Odisea, a la que amo, no sois los primeros en enfrentaros a esta tentación, y por eso hice escribir a Pablo, él también nos ha hecho ministros competentes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? No os equivoquéis, hijos míos, la letra mata a causa del pecado que hay en vuestra carne, que es condenado por esa misma letra, es decir, la ley mosaica. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿acaso lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? En ninguna manera, pero el pecado, para que se manifestara como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado se hiciera sumamente pecaminoso. Y así hice que Pablo dijera a los Gálatas, no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Hijos míos, habéis sido desviados, y yo os dije que el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos, así que permaneced firmes en la gracia por la cual yo, Cristo Jesús, os he hecho libres. Hijos míos, no podéis violar las leyes de Dios cuando camináis en el Espíritu, porque es imposible. Estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y a los hebreos se les dijo, porque seré misericordioso con sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha declarado antiguo el primero. Ahora bien, lo que se deteriora y envejece está a punto de desaparecer. Hijos míos, la justicia no se obtiene por guardar la ley, pues es un don que se recibe por la fe en mí, Cristo Jesús. Y como sois justificados en mí, estáis liberados de la ley del pecado y de la muerte. Porque es blasfemo concluir que caminar en el espíritu de la vida es de alguna manera pecaminoso, pues cualquiera que crea tal cosa considera mi sacrificio por los pecados del hombre como algo impío. Porque yo soy mayor que Moisés, pues el mismo Moisés dice, el Señor tu Dios te levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él escucharéis. Escuchad mi voz, hijos, y prestad atención a mis palabras, porque yo no os he hecho rebeldes, pues los hijos de Satanás son rebeldes, no los hijos de Dios. Porque en Romanos, Pablo escribió claramente, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez habla Romanos, para declarar, digo, en este tiempo su justicia, para que Él sea justo, y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Porque lo que he dicho es, en ella se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Sin embargo, muchos de vosotros os imponéis cargas indebidas unos a otros, pues habéis creído a los profetas de Satanás, que os han enviado para atraparos en la falsa observancia de la Torá como requisito para la salvación y también para vivir la salvación, y algunos de vosotros decís blasfemamente que yo cumplí la ley con mi sacrificio, para que ahora podáis observar la Torá. Por un lado, tenéis razón, porque andar en la ley del Espíritu de vida es guardar la Torá perfectamente mediante vuestra identificación conmigo, que oye, pues mi iglesia está firmemente edificada en la justicia y la verdadera santidad sobre mí, Cristo Jesús, la piedra angular. Vosotros guardáis la Torá mediante la obediencia a la fe que está en mí. ¿Por qué eliges la voz de los judaizantes en lugar de mi propia voz santa? ¿Por qué impones cargas indebidas a tus hermanos, pues no has leído? Porque ya les dije a los colosenses, que nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis, o por lo que respecta a días santos, lunas nuevas o días de reposo, que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hijos míos, no condeno la ley, solo señalo lo obvio, que debido al pecado en vuestra carne nunca podréis cumplir la Torá excepto por vuestra fe en mí, pues el justo vivirá por la fe. ¿Qué es la fe en mí?, os preguntaréis. La fe en mí se basa en confiar en mis palabras y comprender que estáis identificados conmigo en todos los niveles, porque sois mi iglesia, a la que he lavado con mi propia sangre sin pecado, pues la remisión de los pecados es imposible de lograr mediante el sacrificio de animales. Ten fe en mí, porque a través de la fe en mí se cumple la Torá, a través de la fe en mí se cumple la ley en ti, y tú eres justo, justificado y santificado. Cuando fui resucitado a una nueva vida, tú también fuiste resucitado, y cuando ascendí a la diestra del Padre, tú también fuiste sentado en los lugares celestiales. Porque los efesios dan testimonio, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con Él, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Debéis comprender que la ley de Moisés simplemente no es vuestro pacto, pues el vuestro es el nuevo pacto ratificado en mi sangre y pagado con mi sufrimiento. Así que sed obedientes a la fe, pueblo mío, y no seáis tibios, elegid la vida en mí, Jesucristo, porque así fuisteis llamados, haced las muchas obras poderosas que os he dado, incluso en este último minuto. Necesito que comprendáis que sin mí no podéis hacer nada, y que guardáis todos los aspectos de la Torá por la fe en mí. Además, los judaizantes de nombre sagrado han saturado mi iglesia, imponiendo cargas indebidas a los que buscan la salvación y a los que son míos. Mi Padre me dio un nombre por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Creéis que impondría una carga indebida a las naciones que hablan muchos idiomas para que usen mi nombre, Yeshua HaMashiach, solo en hebreo? Escuchadme y escuchadme bien, porque voy a venir y me ocuparé de los desobedientes y de aquellos que os causan problemas. Yo soy Jesús el Nazareno. Yo soy Jesucristo. Soy Cristo Jesús. Soy Jesucristo, en español. Soy Iisus Christos, ruso. Soy Jesucristo, italiano. Soy Iisus Christos, ucraniano. Soy Jesucristo, zulú. Soy Jesuquerizo, en samoano. Soy Jesuca, Ristu, maltés. Mi nombre ha sido traducido a todos los idiomas, y en todos los idiomas ha sido traducido mi nombre, y mi nombre es sagrado en todos los idiomas, siempre y para siempre. No hay habla ni lenguaje en el que no se oiga su voz. ¿Acaso yo, Yeshua HaMashiach, no soy más grande que las estrellas? Lo soy. Escucha las palabras del Señor, el gran misterio revelado. 24 de abril de 2024. Yeshua HaMashiach dice a su novia: prestad atención y escuchad mis palabras, mis elegidos, y comprendid mi discurso, porque grande es el misterio de la piedad. Muchos de vosotros no tenéis concepto alguno del gran misterio de Dios, y sin embargo, este constituye el núcleo y el fundamento de los seguidores del camino, tanto doctrinal como prácticamente. Es la pieza central del cristianismo, por la cual os he creado en mí, y vosotros sois una nueva creación en Cristo Jesús, porque yo, Jesucristo, os he hecho así. Para muchos de vosotros, el gran misterio de Dios se ha perdido en el tiempo y la tradición y en la astucia con la que acechan para engañar. No temáis, hijos míos, y escuchad mis palabras y mi discurso, porque os lo explicaré aquí, en estos últimos minutos de la era. Comprendan, hijos míos, que mucha confusión y muchas mentiras han sido introducidas en mi iglesia por lobos voraces y sus falsas doctrinas. Han dividido falsamente mi palabra y mi cuerpo a través del dispensacionalismo, y esta es una gran mentira provocada por aquellos que construyeron sus casas sobre arena y no sobre mí, la piedra angular, porque sin mí nadie puede construir. La arena que eligen como piedra angular de sus edificios son Biblias corruptas que conducen a la unidad ecuménica con fines que el hombre de pecado tiene en su corazón, fines de control, muerte y destrucción. La arena que utilizaron para construir está compuesta por textos corruptos, textos griegos que han sido transmitidos desde Alejandría. Sigan los textos de las líneas de Antioquía, los bizantinos, y estos les llevarán al Textus Receptus, el gran enemigo de Roma. No hay dispensaciones, y Dios no está dividido, aunque explicaré la dispensación tal y como aparece en mis epístolas. Dios ha tratado con la humanidad a lo largo de las edades, estudien para aprender. Así que comprendan que estas divisiones no provienen de mí, sino que han sido diseñadas para corromper mi iglesia desde el principio. El gran misterio os ha sido ocultado, hijos míos, pero no escondido, pues se lo revelé al apóstol Pablo hace muchos jubileos. Está oculto a través de mentiras, engaños y doctrinas erróneas que no son mías, pero está oculto a plena vista. Y el ladrón querría que nunca lo notaseis, pero es el elefante en la sala. Porque lo que más asusta a Satanás de mi iglesia es que sabe que es impotente para controlaros cuando camináis en mi pleno poder y en una relación abierta conmigo. Por lo tanto, como no puede romper el sello de Dios que he puesto sobre vosotros, y nadie puede arrebataros de mis manos ni de las manos de mi Padre, intentará sofocaros en la pobreza. No me refiero a la pobreza material, mi iglesia nunca debería haber promovido el erróneo evangelio de la prosperidad, porque no proviene de mí, aunque muchos de vosotros creéis esas mentiras. Satanás desea vuestra pobreza espiritual para poder ocultaros vuestro verdadero yo y seduciros para que creáis que sois unos felpudos impotentes, destinados para siempre a poner la otra mejilla y huir como cobardes, lo cual es una aplicación errónea de mis preceptos, utilizados para controlar a mis hijos e impedirles caminar en su verdadero poder. No os he enviado a poner la otra mejilla para que seáis víctimas y seáis vencidos por el mal. Os he enviado a vencer el mal con el bien y a desmantelar las obras del diablo, porque así soy enviado, y así os he enviado. Pero comprendan, la venganza es mía, así que no se venguen, sino pongan la otra mejilla cuando sea apropiado para la salvación de otro y para dar lugar a la ira, porque muchas almas han sido salvadas de esta manera. Entended, os han engañado con sus mentiras, y han colocado estas mentiras que se oponen a mi verdad justo al lado de las escrituras sagradas.
Lo hicieron en los márgenes de las Biblias de estudio, lo hicieron utilizando comentarios erróneos, lo hicieron con un juego de manos, desalineando ciertas definiciones griegas que se basan en la antigua cultura pagana y no en la verdad de la santa palabra de Dios. Puedes usar estas fuentes a veces, pero ten mucho cuidado y deja de permitir que el hombre natural intente explicarte asuntos espirituales, porque el hombre natural no puede discernir los asuntos espirituales, ya que para él son una locura. Por lo tanto, sabed que muchos de estos charlatanes que destrozan las escrituras no tienen fe en la palabra de Dios y no están cualificados para el trabajo que se han asignado a sí mismos, porque no tienen el Espíritu de Cristo y no son de mí, porque si fueran de mí yo los habría guiado en la verdad. Yo soy quien os ha sellado para la redención. Completa en el poder de mi Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice a su amada esposa, necesito que comprendáis vuestro verdadero propósito, y si no comprendéis el gran misterio que se refiere a vosotros, entonces no caminaréis en la plenitud del poder al que os he llamado a caminar, sino que vuestros esfuerzos se verán diluidos, como les ha sucedido a muchos de vosotros. Me duele y entristece mi corazón ver que mis hijos no comprenden su verdadero ser y no tienen deseo de buscarlo, siempre deben buscar mis palabras con toda diligencia, pero las falsas doctrinas hacen que muchos se vuelvan complacientes, porque no hay nutrición en ellas. Porque son mentiras de Satanás, pero muchos viven de comida rápida y bebidas azucaradas, y la mayoría carece de la energía para comer la comida que les he dado y beber la bebida que les he dado, porque al hacerlo nunca volverán a tener hambre ni sed. Así que escucha mis palabras, mi complaciente esposa, es hora de que te levantes a tu verdadero llamado y hagas las obras que he preparado para ti, y sepas que haré muchos milagros por medio de tus manos mientras caminas para mí con fe y verdadero conocimiento. ¿Qué dije en mi ministerio a Israel cuando caminaba abiertamente por Judea? ¿Qué dice Lucas al respecto? Y ellas dijo, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de fuera todo se les hace en parábolas. Entended, pues, que mis apóstoles fueron elegidos para recibir el gran misterio de Dios que yo les revelé. Ellos lo escribieron, y yo he protegido los escritos para que podáis conocer la verdad del asunto. Muchos de vosotros escucháis a los judaizantes que os llevarían de vuelta a la Torá. Es interesante señalar que, si no fuera por el gran misterio de Dios, la mayoría de vosotros no conoceríais la Torá, pues no fue dada a las naciones gentiles, sino al antiguo Israel para que la guardara, para que fuera su maestro y los llevara a mí. Porque yo soy el cumplimiento de la ley, y aquellos que se aferran celosamente a la ley mosaica buscan glorificar su carne y caminar en su propia justicia, y carecen de la comprensión de que la Torá se guarda en su totalidad y al pie de la letra mediante vuestra identificación conmigo. Porque yo soy el único que fue capaz de guardar la ley, y yo, Jesús el Nazareno, he cumplido los requisitos justos de la ley. Ratifiqué mis logros con mi propia sangre, y luego os lavé en las aguas fluidas de mi espíritu, ya que habéis sido bautizados en mí. ¿Qué le pedía Pablo que dijera a los corintios? Porque por un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos ha dado a beber de un solo espíritu. Si intentas cumplir la ley, fracasarás y perderás tu vocación, ya que he condensado la ley en los dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabed, hijos míos, que no hay mandamientos mayores que estos, pues en ellos se guardan los mandamientos. Entended, explico todo esto en las cartas que envié a mis iglesias en tiempos pasados. Entended, pues, que he desvelado el gran misterio de Dios, y que los profetas de antaño buscaron y preguntaron diligentemente sobre este misterio que conocían, pero que no les fue dado saber. Deseo que comprendáis que, aunque la portada de vuestras Biblias dice, sagrada, no es sagrada por mérito propio, pues no es más que la portada de un libro. Lo que hace sagrada a una Biblia es que los libros que encuaderna contienen las sagradas escrituras enviadas por el Espíritu a los hijos del Altísimo, enviadas por Yahvé, el gran Dios eterno, pues no hay nadie como Él. Así que escuchad mis santas palabras con toda vuestra alma. ¿Qué tenía Pedro que decirles, hijos míos? De la cual salvación los profetas han indagado y escudriñado diligentemente, quienes profetizaron de la gracia que os sería dada, escudriñando qué o qué clase de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y la gloria que seguiría. Mis hijos, sin saberlo, estáis viviendo el anticipo de la gloria que vendrá, y vuestra herencia completa está a punto de seros revelada en mí, Cristo Jesús, porque pronto seréis arrebatados y glorificados por completo. ¿Qué es, pues, este misterio? ¿Y dónde lo encontráis? Yo os lo diré, porque yo soy el Señor Jesucristo, que apacienta el rebaño, y soy el esposo de mi esposa, y vosotros estáis viviendo el gran misterio de Dios, aunque muchos de vosotros camináis en tinieblas en este asunto. No temáis, os daré entendimiento, y a los sabios y humildes les daré sabiduría. Pero aquellos de vosotros que rechacéis mis palabras, lo hacéis en oposición a mí, y o estáis conmigo o estáis contra mí, no hay término medio.
Porque os aconsejo a todos que aprendáis de mí, escuchéis mis palabras y no rechacéis mi voz, porque os he dado un futuro y un propósito en mí. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, y mis ovejas oyen mi voz, así que dejad de seguir a los mercenarios que fingen ser yo. Contemplad. El Espíritu dice, hay varios misterios dentro del gran misterio de Dios. Comenzaré con el gran misterio, luego hablaré de otros misterios que contiene. Antes de continuar, limpiad la niebla dispensacionalista de vuestras gafas y abrid los ojos para ver, los evangelios tal y como los conocéis, las obras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son vitales para todos. Estos libros muestran mi cumplimiento de la ley al pie de la letra, sin dejar nada sin hacer. Me revelan en mi venida a Israel. Mediante la obediencia a los 4 evangelios tal y como se conocen, aprenden a caminar como yo caminé, pues así se les ha mandado. Sin embargo, no son los únicos evangelios, no son las únicas buenas nuevas que me conciernen. Porque yo le di las buenas nuevas del gran misterio de Dios al apóstol Pablo en sus cartas a la iglesia, enviadas por mí a él para revelárselas a ustedes. ¿Se burlarán de esta idea? ¿Creen que predico otro evangelio y que soy una voz falsa? ¿Están tan acostumbrados a seguir las voces de los mercenarios que ya no reconocen mi voz? Para aquellos que se burlan, deberían prestar atención a la voz de los Gálatas cuando Pablo dijo, pero os aseguro, hermanos, que el evangelio que se predicó de mí no es según el hombre. Porque yo no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pablo habló fielmente la verdad que yo le di, y sin embargo, muchos de vosotros descartáis las palabras que le di, incluso menospreciándolas con expresiones como, oh, eso es solo lo que Pablo escribió, o esas son solo las epístolas paulinas, no son las palabras de Cristo porque no están en rojo. Necio. Estás en error, abre tus ojos a mi luz y verdad. Yo le di a Pablo el evangelio del misterio. ¿Eres tan necio como para creer que solo hay 4 obras relativamente cortas que contienen mi evangelio? Escuchad las palabras de Cristo Jesús, hijos míos, porque yo enseñaré a los que estén dispuestos. Porque grande es el misterio de la piedad y el evangelio que contiene, pues yo anuncié la buena nueva del misterio. Pero no os dejaré con la voz de un solo testigo, que cada palabra sea confirmada por 2 o 3 testigos. Porque la carta que envié a los romanos me gustaría decirles algo, ahora, a aquel que tiene poder para estableceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se mantuvo en secreto desde el principio del mundo. La buena nueva de Pablo es la revelación del misterio mantenido en secreto desde el principio del mundo, al igual que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la buena nueva de mi primera venida a Israel. Yo soy el Señor fiel y mis palabras son verdaderas, así que prestadme vuestro oído y, sobre todo, vuestro corazón, porque con el corazón se cree para la justicia. Os pido que tengáis solo la fe de un grano de mostaza, porque esa semilla crecerá poderosamente en vosotros con el cuidado adecuado. ¿Qué les dijo Pablo a los corintios? Pero nosotros hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo, para nuestra gloria. La cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Está claramente escrito, hijos míos, y no necesita explicación, pero os explicaré un poco. ¿Entendéis estas palabras, hijos míos? ¿Entendéis lo preciosos que sois, que Dios os ha tenido en su mirada desde antes de la creación del mundo, y como Él es eterno, también lo sois vosotros, porque habéis estado en la vanguardia de su mente desde antes del tiempo, y Él os ha dado la vida eterna en mí, Cristo Jesús, vuestros tiempos y vuestras vidas están ordenados por Yahvé, el Dios grande y espectacular, cuyo resplandor ninguna carne puede contemplar. Si Satanás hubiera conocido los planes del Padre, nunca me habría crucificado, porque en mi obediencia hasta la muerte y en mi resurrección se consumó el poder que lo derrotó y lo arruinó por completo. Él nunca querría una iglesia poderosa que está empoderada por mi espíritu y en la que yo hago obras poderosas por medio de sus manos. ¿Resuena eso en ti? Deja de consternarte mentalmente porque mis mensajeros te dicen algo que no quieres oír, y supera tu orgullo, porque solo guiaré a los humildes y resistiré a los orgullosos. Escucha mis palabras y deja que penetren en lo más profundo de tu alma, porque te he creado en mí, y eres poderoso y milagroso, porque has sido purificado con mi propia sangre, la sangre del Cordero. Porque yo soy la cabeza de mi cuerpo, que hace muchas obras poderosas por mi pueblo al que todavía estoy llamando, solo aferraos a vuestro Señor, Yeshua HaMashiach, con un corazón sincero y un propósito común, porque yo soy el Señor de los señores. El testigo fiel y el primogénito de entre los muertos dice a sus fieles y elegidos. Había una antigua iglesia en Efeso, y a ellos se les reveló la plenitud del gran misterio de Dios en una carta enviada por Pablo de mi parte, pues él no hablaba de sí mismo. Explicaré un poco, pero sabed que espero vuestra obediencia en la fe a mí, Jesús el Nazareno, y a quien mucho se le da, mucho se le exige. Antes de continuar, quiero que consideréis lo siguiente de Colosas, pues también envié una carta a los colosenses, porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis con Él en gloria.
Hijos míos, moristeis cuando yo morí, y morís a vosotros mismos cada día al considerar muerta la naturaleza del viejo hombre, porque fuisteis crucificados conmigo, y en ningún otro lugar de las Escrituras encontraréis el espejo de vuestro verdadero yo, porque ninguna otra sección de los Evangelios lo revela excepto el Evangelio del gran misterio que revelé a mi iglesia. Aunque solo veáis a través de un cristal oscuro, eso pronto cambiará, y conoceréis como también sois conocidos. Sumergíos en el Evangelio del gran misterio de Dios, porque mi iglesia de la Odisea ha perdido mis misterios, ya que la mayoría de vosotros rara vez leéis mis cartas a la iglesia porque los pastores descarriadosos han llevado a otra parte en busca de palabras en rojo. Hijos míos, sé que me amáis, así que amadme según el conocimiento y no andéis en engaño. Así que os pregunto, ¿qué dice la carta a los Efesios? Porque he aquí, el gran misterio está allí. Habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, para que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, reuniera en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, incluso en él. Os he dado a conocer el misterio de la voluntad de Yahweh, que él había ocultado en sí mismo, pues no necesita consejero. No penséis en la definición falsa que aprendisteis de los falsos profetas en sus inútiles notas al margen sobre las dispensaciones, pues Satanás redefine sigilosamente los conceptos bíblicos para adaptarlos a su voluntad y a sus planes, que no llegan a nada. Este misterio fue revelado a Pablo, y él fue el administrador encargado de dispensarlo a mi iglesia, incluso a vosotros, si tenéis oídos para oír y ojos para ver. Porque el evangelio del gran misterio fue revelado a Pablo, y yo le comisioné en el camino a Damasco, en la plenitud de los tiempos, el Padre reunirá todas las cosas que están en el cielo y en la tierra en mí, Cristo Jesús. No habrá más división, ni separación entre Dios y sus hijos, ni enemistad entre judíos y gentiles, porque todos vosotros habéis nacido de nuevo y sois una nueva creación en mí, Cristo Jesús. ¿Son estas palabras demasiado maravillosas para vosotros? ¿Mis palabras os hacen rebelaros contra ellas porque creéis en la interpretación que hacen de ellas los pastores descarriados? Aprended de mí con humildad para que podáis comprender. Una vez más, en Efesios, Pablo escribió las palabras que yo le di, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, como por revelación me fue dado a conocer el misterio. Una vez más, no te dejes engañar por las palabras de los falsos profetas, ya que la dispensación de la gracia de Dios era su ministerio a la iglesia, pues él, y otros, fueron elegidos como administradores de los misterios de Dios. Y de nuevo, lo cual en otras épocas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles serían coherederos, y del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Sí, léelo correctamente y vuelve a leerlo, los gentiles que creen en mi santo nombre, Jesucristo, son coherederos y del mismo cuerpo que los de Israel que me han hecho Señor, porque no hay diferencia en mí. Y de nuevo, incluso el misterio que ha estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, habéis nacido de nuevo de mi espíritu, y mi espíritu mora permanentemente en mis hijos, porque es el espíritu de filiación, la garantía de vuestra herencia, y ese espíritu encarna todas las habilidades que os he dado, porque he dado dones a los hombres. Estáis hechos a mi imagen y habéis sido creados de nuevo en mí, porque el Padre os ha engendrado en mí, pues yo soy un espíritu vivificador. Cristo Jesús el ascendido dice, mis hijitos, consolaos en mí, porque mi salvación, una vez lograda al hacerme vuestro Señor con fe y arrepentimiento no puede perderse ni deshacerse, pues ¿quién de vosotros puede deshacer la creación natural de vuestros rasgos en vuestros propios hijos, aunque puedan perder la herencia si los repudiáis? La salvación es un don dado por mi Padre a través de mí, Yeshua HaMashiach, y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, os daré migas de pan para que sigáis vuestro camino hacia los misterios contenidos en el gran misterio de Dios, así que estudiad para mostraros aprobados ante Dios, como obreros de la palabra, dividiendo correctamente la palabra de verdad, para que no os avergoncéis ante mí en mi venida. Hay un misterio en Romanos, considerando la ceguera parcial de Israel. Hay un misterio en la reunión de mi novia, que algunos llaman el rapto, y eso está en Corintios, y en otros lugares, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la última trompeta, y su sonido está sobre vosotros. Luego está el misterio de un marido y una mujer que se convierten en una sola carne, y este es un gran misterio, pero yo hablo de Cristo y de la Iglesia, y lo encontraréis en Efesios. Porque quitaré la ceguera de Israel cuando vuelvan sus corazones hacia mí. Porque reuniré a mi novia, pues yo soy el novio. Yo soy aquel con quien os casaréis, para que seamos uno para siempre en mí y en mi Padre, porque Dios es todo en todos. Mi corazón descansa en vosotros, hijos míos, y pronto me veréis cara a cara, y no os equivoquéis, os estoy llamando a mí, vírgenes prudentes, y vendré por vosotros muy pronto, y anhelo veros a todos donde estaremos cara a cara, y conoceréis, así como sois conocidos.
Yo soy quien os ha sellado para la redención completa en el poder de mi Espíritu Santo. Yo soy el cumplimiento de la ley. Soy el Señor Jesucristo, que apacienta el rebaño. Soy el esposo de mi esposa y ustedes están viviendo el gran misterio de Dios. Yo soy el buen pastor. Soy el Señor fiel y mis palabras son verdaderas. Soy la cabeza de mi cuerpo, que realiza muchas obras poderosas para mi pueblo. Soy el Señor de señores. Yo soy el esposo. Soy aquel con quien te casarás para que seamos uno para siempre en mí y en mi Padre, porque Dios es todo en todos. Os llamo a mí, mis vírgenes prudentes. Voy a ir a buscaros muy pronto, y anhelo veros a todos donde estaremos cara a cara, y vosotros conoceréis, así como sois conocidos. Escuchadme en mi amor por vosotros, hijos míos. 21 de abril de 2024. En el contexto del mensaje profético, edomita se refiere a aquellos que adoptaron las costumbres cananeas de manipulación genética, magia negra, sacrificio de niños, canibalismo, etc. En realidad, Esaú se casó con 2 mujeres hititas, que son cananeas, y tomó una tercera esposa de la casa de Ismael. El hecho de que Esaú se casara con mujeres cananeas indica desobediencia y compromiso, así como una posible contaminación genética, ya que Canaán había manipulado la genética de alguna manera. El término, edomita, se aplica en este contexto a aquellos que aún practican estos ritos satánicos, y el título podría encajar con cualquier grupo étnico o nación que cumpla con los requisitos. El rey Herodes era edomita, al igual que muchos de los fariseos, y Jesús los llamó hijos del diablo, lo que indica descendencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el término, edomita, tal y como se utiliza en este mensaje, no hace referencia a ninguna persona en función de su raza o nacionalidad por méritos propios. Es un identificador que se utiliza para señalar a aquellos que practican en secreto el ocultismo cananeo o que descienden de esos linajes y están dispersos por todas las naciones. William Brooks. Escucha mis palabras, mi iglesia, e inclina tus oídos a la sabiduría y la verdad, porque he aquí, mis palabras son sabiduría y verdad. La sabiduría clama en las calles, y el entendimiento busca dialogar contigo. ¿Me prestarás ahora tu oído en obediencia voluntaria? Porque yo, Yeshua Amasiach, clamo en voz alta para ser escuchado por mi novia, incluso por todos aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Escucha mis palabras, dice el gran y fiel Señor, aquel cuyo reino no es de este mundo, porque mi reino es el reino de los cielos. Así mi reino, como es en el cielo, así será en la tierra, porque traeré justicia a la tierra, y nada malo entrará por mis puertas, porque mi reino es un reino de justicia donde el león yacerá con el cordero en paz y seguridad. Muchos de vosotros, mi esposa, os habéis vuelto altivos en estos días de mayor conocimiento, y esto no es inesperado, pues ¿qué dice mi palabra? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora escuchadme en mi amor por vosotros, hijos míos. Escuchad mis palabras, porque hablaré de los edomitas que hay entre vosotros, pues muchos de vosotros no sabéis a quién me refiero. Hablaré de aquellos que se visten con piel de cordero, pero son lobos voraces, pues se disfrazan y caminan entre vosotros. Hablaré de la sinagoga de Satanás y de todos aquellos que se han infiltrado en la creación de mi Padre, enviados por él mismo Satanás, pues son la semilla misma de la serpiente. Oh, esperad, no tapéis vuestros oídos y cubráis vuestros ojos porque no estáis de acuerdo con mis palabras, oh, mis pequeños ciegos y sordos voluntariamente, sino que doblad vuestras rodillas con humildad e inclinad vuestros oídos a mis palabras, porque el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo precede a la caída. Sabed, pequeños míos, que las palabras de mi palabra de Dios son verdaderas, precisas y fiables, aunque no entendáis estas palabras e intentéis racionalizar la verdad literal, diciéndoos a vosotros mismos, oh, eso no es literal, sino figurativo. Oh, eso no está escrito para mí, sino para otra persona. Oh, esos son solo mitos antiguos y recursos literarios. Oh, esos son solo historias de tiempos pasados y no deben tomarse literalmente. Necios. Permitís que los pastores descarriados digan que la propia palabra de Dios, las mismas palabras por las que viene vuestra salvación, las palabras del mismo Yahvé, no son ciertas, sino que pueden explicarse sin fe? Oh, apartaos de vuestros caminos infieles, pueblo mío, y venid a mí con un corazón abierto y una mente revestida de humildad. ¿No habéis leído? ¿Qué dice el Génesis al respecto cuando Yahvé se enfrentó a la serpiente por su astuta vileza que llevó a cabo en el jardín hace ya muchos jubileos? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. ¿Creéis que estas palabras son ficticias y figurativas, hijos míos? ¿Creéis en las palabras infieles de la ilustración que ha cegado vuestras mentes a mis palabras durante todo este tiempo? Mentiras que son aceptadas en vuestras ciencias, porque son falsas por sus mentiras. Mentiras que son aceptadas en vuestra cosmología, porque son falsas por sus mentiras. Mentiras que son
aceptadas en vuestra historia, porque habéis olvidado quiénes sois, pequeños míos, y os habéis desconectado de vuestro verdadero pasado y vivís las mentiras del enemigo en total ignorancia del mundo real en el que vivís. Tan seguro como que yo soy la simiente prometida de la mujer, sí, esa maravillosa mujer de las Escrituras, a la que algunos adoran pecaminosamente, que dijo, hágase en mí según tu voluntad, por quien yo vine a este mundo. Nací incluso de María en Belén de Judea y fui criado como hijo de un carpintero, criado por José, que era del linaje de David, cuando él no quiso hacer un espectáculo público de ella, porque la amaba mucho, ya que se descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo. Así como yo soy la simiente prometida enviada por Dios, también Satanás tiene una simiente, no es que pueda crear nada por sí mismo, pues es un parásito y un ladrón, pero ha hecho abominaciones para vuestra destrucción. ¿Por qué te cuesta tanto creer esto? Al escuchar mentiras que se hacen pasar por verdad, has descartado las cosas más elementales, porque te he hablado de cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te hablo de cosas celestiales? ¿No habéis leído las palabras de Yahvé a su fiel siervo Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes entendimiento. ¿Quién le fijó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella la cuerda? ¿Sobre qué están asidas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Leed otra vez la última parte, hijos míos. Los hijos de Dios gritaban de alegría, sí, los ángeles estuvieron presentes en la creación y conocen muchos de los secretos del cielo que no son para que la humanidad los conozca, pues la humanidad los ha buscado durante años en su ansia de poder y gloria. Este es el conocimiento de los ángeles caídos, hijos míos, ¿no lo han leído? ¿O siguen creyendo las mentiras de los edomitas que han sembrado entre ustedes? Pero, ¿qué dice el Génesis al respecto? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, estos se convirtieron en hombres poderosos, que fueron de antaño, hombres de renombre. Muchos de vosotros agotáis mi paciencia creyendo en la fábula errónea de que los hijos de Dios eran de Set y que se casaron con las malvadas hijas de los hombres y engendraron gigantes en maldad. La humanidad ha sido malvada desde la caída, y por muchos malvados que procreen, sus descendientes no serán gigantes extremadamente grandes. No. Esa es una fábula destinada a engañar, porque parte del éxito de Satanás se debe a su deshonesto secretismo, y él ha sido derrotado, por lo que su éxito temporal ha terminado en un fracaso total y no escapará de su lago. No le temáis, sino comprendan las palabras de mi palabra en su contexto bíblico, y no sean imprudentes e ignorantes de la verdad. Los hijos de Dios son los vigilantes en este contexto, ángeles que fueron encargados de ayudar a la humanidad, pero que en cambio abandonaron su primer estado, porque codiciaron a las hijas de los hombres. ¿Qué le dije a Judas que anunciara en mi nombre? Ya los ángeles que no mantuvieron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad, hasta el juicio del gran día. Leedlo de nuevo y no seáis incrédulos, sino creed. Los hijos de Dios son ángeles caídos que se contaminaron con mujeres, muchas de estas mujeres fueron secuestradas y abusadas, aunque algunas lo hicieron voluntariamente y soportarán su juicio. La descendencia que produjeron en su profanación, sí, esta unión impía produjo gigantes, creaciones malignas hechas para vuestra destrucción. Os hacéis un gran perjuicio al confiar únicamente en vuestro canon de 66 libros, hay muchos cánones y vuestro canon protestante de 66 libros no contiene todas las profecías que se han dado, pero contiene todas las cosas relativas a la vida y la piedad en mí, Cristo Jesús. Lee los libros de un Enoch, Hacher y Jubileos. No son escrituras para ti, pero sin duda son lecturas recomendadas y citadas en las mismas escrituras que amas. No te dejes controlar por la idea de que solo los libros permitidos en un canon concreto son todas las profecías que se han dado. Aprende de mí. Sin embargo, Dios destruyó el mundo que entonces existía, porque, como dice mi amigo Pedro, por eso ignoran voluntariamente que, por la palabra de Dios, los cielos existían desde antiguo, y la tierra surgió del agua y en el agua, por lo cual el mundo que entonces existía, inundado por el agua, pereció. Y en los días de Noé, mi padre envió el gran diluvio que acabó con todas sus abominaciones malignas, pues cometieron muchas abominaciones que trajeron gran destrucción a la tierra. Violaron el orden natural de la vida e introdujeron inestabilidad en el propio ADN de la humanidad, y el hombre se cruzó con la bestia y la bestia se cruzó con el pez y un tipo de bestia se cruzó con otro tipo de bestia hasta que se lograron las abominaciones deseadas, entonces las abominaciones destruyeron a la humanidad, y así mi padre las destruyó, salvando a 8 almas. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé y su familia fueron los únicos que no se corrompieron en la tierra con sus manipulaciones genéticas, porque Noé era un hombre justo. Leed mis palabras y comprendid vuestro mundo, pues muchos de vosotros creéis las mentiras de la falsa iluminación que rechazaba todo lo de naturaleza espiritual y servía para embrutecer a las masas con sus mentiras infieles de que lo único relevante es lo terrenal. ¿No comprendéis que rechazaban a Dios en sus divagaciones infieles?
Os han engañado a propósito con el aprendizaje contra el aprendizaje, estudiad para comprender esta doctrina de los jesuitas. Pero, ¿qué dice el Génesis al respecto? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Después de qué días? Preguntáis. Después de los días de Noé. Porque después del diluvio la tierra fue dividida por sorteo de herencia, y en los días de Peleg la tierra fue dividida por herencia entre los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Para nuestros propósitos, seguiremos la línea de Cam, pues de Cam procedían los linajes de los malditos, incluso Nimrod de Cus y Egipto o Misraim, y los malvados cananeos descendientes del malvado Canaán. ¿Por qué fue Canaán a quien Noé maldijo? Porque Canaán abandonó su herencia y fundó la ciudad de Tiro en lo que se convirtió en la costa fenicia y condujo a Sidón, de donde descendía Jezabel. Lo hizo para poder estar cerca del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes y donde yo fui transfigurado. Canaán encontró lo que los vigilantes dejaron atrás, y utilizó el conocimiento de los ángeles caídos en grandes hechicerías, y los cananeos cometieron muchos actos viles, ya que incluso sacrificaron a sus propios hijos. Eran tan viles y tan omnipresentes que lograron infectar la tierra de Canaán con sus nuevas abominaciones, donde Satanás obró a causa de sus transgresiones. Así como mi padre sacó a los hebreos del cautiverio de Egipto, también les encargó que quitaran su herencia a estas tribus abominables de gigantes. ¿Aún no crees en mis palabras? ¿No has leído el informe maligno dado por 10 de los 12 espías enviados a la tierra de Canaán por Moisés para espiarla? Porque solo Josué y Caleb hablaron con palabras de fe, pero el informe maligno que dieron era literalmente cierto, excepto que era un informe pecaminoso y sin fe que negaba las palabras de mi padre en favor de lo que veían con sus ojos, porque Dios es un mente mayor que los ojos de cualquiera, mis pequeños. Leed el informe en Deuteronomio, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y trajeron un informe negativo de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que hemos pasado para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, que proceden de los gigantes, y nos parecíamos a nosotros mismos como langostas, y así éramos a sus ojos. Así que Josué limpió la tierra de estas abominaciones malignas, y no eran lo que se podría llamar humanos, eran abominaciones híbridas creadas para la destrucción de la línea de Cristo, ya que Satanás deseaba detener mi primera venida. Sin embargo, los hijos de Israel no llevaron a cabo fielmente la tarea que mi padre les había encomendado de reclamar su herencia a los violentos usurpadores. Muchas de estas criaturas eran caníbales, ¿no acabas de leer que la tierra se comió a sus habitantes? ¿Qué nos dice Jueces al respecto? Y el Señor estaba con Judá, y él expulsó a los habitantes de la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque tenían carros de hierro. Y el libro de los Jueces dice una vez más, tampoco Manasés expulsó a los habitantes de Betseán y sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Megiddo y sus aldeas, sino que los cananeos habitaron en esa tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometió a los cananeos a tributo, y no los expulsó por completo. ¿Por qué dicen números al respecto? Pero si no expulsáis a los habitantes de la tierra de delante de vosotros, entonces sucederá que los que dejéis quedar serán espinas en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os molestarán en la tierra en que habitáis. Y así se cumplió la escritura, y las tribus cananeas siguen atormentando a los hijos de Dios hasta el día de hoy. Se han mezclado entre la creación de Dios y se han ocultado a plena vista, incluso adoptando la cultura y los modales de sus naciones anfitrionas. Pero el final es siempre el mismo, destruyen deliberadamente a sus naciones anfitrionas, Dios los ha convertido en fugitivos y vagabundos en la tierra. Han dicho grandes mentiras y han vendido esas mismas mentiras como verdad. Han tomado vuestras tierras y ni siquiera los veis, porque estáis ciegos a sus costumbres, ya que muchos de vosotros os habéis comprometido con ellos, incluso con la sinagoga de Satanás. Volved a mi palabra pura e ignorad las palabras y los caminos de los edomitas, dejad de elevar las palabras pecaminosas por encima de la santísima palabra de mi Padre. Porque muchos de estos cananeos se convirtieron con el tiempo en idumeos y vivían cerca de Judá. Cuando Juan Hircano conquistó Idumea, convirtió a los idumeos al judaísmo, y Judea nació de la combinación de Judá e Idumea. Y así me opuse a ellos en Israel hace unos 2000 años, y mi postura está registrada en los evangelios para que podáis caminar como yo caminé. Sus palabras pervirtieron la Torá, y sus tradiciones orales y rituales ocultistas de Babilonia se escondieron en mi tierra, porque mi tierra ha sido tomada por impostores, la misma sinagoga de Satanás. Desde Génesis 3:15 ha habido una guerra de semillas entre Dios y Satanás, y la propia semilla de Satanás lucha por la supremacía, que no tendrá. Yo he obtenido la victoria, hijos míos, y os he dado poder, hijos míos, contra toda clase de maldad, y nada os detendrá por ningún medio, porque yo, Jesucristo, he derrotado al reino del enemigo. Oponeros a ellos y dejad de promover sus caminos malvados. Salid de entre ellos porque se han hecho parecer iguales a vosotros.
¿No creéis en mi parábola del trigo y la cizaña? Les propuso otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Salid de entre ellos y separaos de la sinagoga de Satanás, que dice ser judía, pero miente y no lo es, porque Israel ha sido dispersado entre las naciones, y yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que los tiempos de las naciones están a punto de terminar, y yo he hecho de dos un solo hombre nuevo en mí, haciendo así la paz. Hijos míos, os doy una breve visión general de vuestra historia, pues la historia de la humanidad se remonta desde Noé hasta Adán, y Dios ha hecho de una sola sangre a todas las naciones. Hijos míos, el tiempo casi ha terminado, pero eso no significa que vuestra labor haya concluido. Sigo llamando a mis hijos a que me defiendan y me sirvan. Porque yo he hecho ministros capaces del Nuevo Testamento en mi sangre. ¿No han leído donde les dije a mis seguidores que si le dicen a esta montaña que se mueva y se arroje al mar, y que si no dudan, tendrán las cosas que ordenan? Les aconsejó que retrocedan un versículo, porque esa narración comienza con, tengan fe en Dios, porque con Dios nada será imposible, y no pueden hacer nada sin mí, mis pequeños. A muchos de vosotros os han enseñado las mentiras de los edomitas que os llevan por sus caminos. Pero si tenéis fe en Dios, ordenaréis lo imposible, y eso es precisamente lo que tendréis que hacer en la obra que os envío. Os envío, hijos míos, a reunir a las ovejas que quedan, porque muchos vendrán a mí en estos últimos minutos y yo no los rechazaré, sino que los buscaré apasionadamente. Abrid vuestras bocas con fe y defendedme y ministrad a mis hijos. Os he dicho cómo ejercer mi poder, pero rechazáis mis instrucciones, así que se lo diré una vez más a los olvidadizos entre vosotros. ¿Por qué pedís tímidamente a un espíritu que abandone a su huésped con labios tartamudos y utilizando mi nombre, Jesucristo, de manera infiel? No utilicéis mi nombre en vano. Ordenad a los espíritus en mi nombre con gran fe y tened fe en las palabras que os daré, y los espíritus malignos se irán por mi poder a través de vosotros. ¿Por qué pedís tímidamente que la enfermedad se vaya, cuando deberíais hablarle con confianza en mi nombre y ordenarle lo imposible en mi nombre? ¿Y sanar al enfermo? Decid a esa montaña, quítate de ahí y échate al mar, sanad al enfermo, echad fuera a los espíritus, resucitad a los muertos y ordenad lo imposible, porque así os he capacitado. ¿No habéis leído que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros? Sabed, hijos míos, que estoy actuando con mayor poder que en el siglo y he derramado mi espíritu en toda su plenitud sobre la tierra. ¿Quién de vosotros tiene el valor de defenderme? ¿De pronunciar por mí las palabras que os doy? ¿Quién de vosotros tiene la fe para no retroceder ante un informe maligno, sino enfrentarse al mal de frente? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No seáis sumisos a los cananeos, porque ellos están malditos para ser sumisos a vosotros. Además, no os dejéis atrapar por las genealogías nacionales, porque yo soy enviado a todas las naciones es para salvar a algunas, y al hacerlo, estoy salvando al verdadero Israel, porque él está expulsado entre las naciones, y todos vosotros sois el verdadero Israel de Dios. Defiéndanme y hablen por mí, porque el tiempo casi se ha acabado. ¿Serán ustedes de los que se acercan a mi tribunal habiendo reunido leña, heno y paja para ese gran día que se acerca? ¿O me presentarán oro, plata y piedras preciosas, porque mi pueblo es mi tesoro? Liberen a los cautivos y trabajen conmigo en estos últimos minutos. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en la gloria. Hijos míos, yo soy el Verbo hecho carne, y yo y mi Padre somos uno. De la misma manera, sed uno con nosotros mediante vuestra obediencia a mí, porque muy pronto seréis como yo y seréis recibidos en la gloria, pues yo soy las primicias de entre los muertos, y os presentaré una iglesia gloriosa, sin mancha, arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. El tiempo casi se ha acabado, así que no dudéis. Trabajad conmigo en estos últimos minutos y no dudéis en abrir vuestra boca. Yo os los traeré, así que haced mis obras y dejad las vuestras. Haré muchas obras poderosas por medio de vuestras manos, solo no dudéis. Yo soy la simiente prometida de la mujer. Soy la simiente prometida enviada por Dios. Sigo llamando a mis hijos para que me defiendan y me sirvan. Os envío, hijos míos, a reunir a las ovejas que quedan. Estoy salvando al verdadero Israel, porque ha sido expulsado entre las naciones, y todos vosotros sois el verdadero Israel de Dios. Soy enviado a todas las naciones para salvar a algunos. Soy el Verbo hecho carne y mi Padre y yo somos uno. Soy las primicias de entre los muertos. El librito, en las obras de Pedro. Porque Dios no es autor de confusión. 20 de abril de 2024. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lee estas palabras y escucha mi voz.
Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi conocimiento. Quizás debería seguir mi ejemplo del jardín, cuando oré en agonía al caer al suelo ante mi Padre en oración y humildad, y Él me fortaleció para aceptar la copa de la ira de tus propios pecados que tomé sobre mí por ti, porque soy capaz de soportarlos. Hablo a los altivos de mi iglesia, y hablo a las muchas divisiones entre vosotros. ¿Pero por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿No está escrito en la carta que envía a los seguidores del camino en Roma? ¿Pero qué dice Zacarías al respecto? Pero ellos se negaron a escuchar, apartaron el hombro y taparon sus oídos para no oír. ¿No habéis leído a Isaías, pequeños míos? ¿Qué dicen los profetas de antaño? Isaías dice de nuevo, oiréis, pero no entenderéis, veréis, pero no percibiréis. Hijos míos, os he mostrado un camino más excelente, pero muchos de vosotros habéis caído en desgracia y vuestro orgullo arrogante os ha llevado a elevaros por encima de lo debido. Sin embargo, mis palabras que le di al apóstol Pablo para Galacia lo dicen claramente, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mis pequeños hijos, sé que estáis deseosos en vuestro corazón de servirme, y sé que me amáis, solo que a veces no lo hacéis con conocimiento. ¿No entendéis que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes? Por lo tanto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Del mismo modo, vosotros, los jóvenes, someteos a vuestros mayores. Sí, sed todos sumisos los unos a los otros, y revestíos de humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No consideréis repetitivas mis palabras, pues en boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Comprendan, hijos míos, que no pueden servirme con su carne, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mi iglesia, someteos unos a otros con una mente revestida de humildad, porque yo puedo ser quien os dé las palabras que decir y la inspiración para enseñaros, aunque muchos de vosotros dejaréis de lado la voz de los humildes en favor de la reputación y la persona de alguien. Sed seguidores de Dios, hijos míos, porque en verdad Dios no hace acepción de personas. Mirad. Es gloria de Dios encubrir las cosas, pero la honra de los reyes es investigar los asuntos. Comprendan que yo los haré reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios y nuestro Padre, así que comprendan las palabras de los sabios entre ustedes, ¿no les ha dado Dios 2 oídos y una boca? ¿No han leído? Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una doctrina, tiene una lengua, tiene una revelación, tiene una interpretación, que todo se haga para edificación. Pero no, os mordéis y devoráis unos a otros en vuestra arrogancia, en vuestro orgullo atacáis a los que tratan de enseñaros, y os habéis vuelto incapaces de aprender. Discutís, reñís, debatís y lucháis unos contra otros en lugar de considerar con humildad lo que dice el otro. Por otro lado, sois tan orgullosos como para pensar que, porque las palabras salen de vuestros labios, son ciertas porque las habéis dicho vosotros. Someteos unos a otros. Contened vuestra lengua y llevad las palabras de vuestros hermanos a las Escrituras para probar todas las cosas y aferraros a lo bueno. Abrid vuestros oídos y escuchad con atención y considerad, porque al hacerlo os haré sabios en vuestra humildad, así que no seáis sabios en vuestra propia presunción. Aconsejo a todos vosotros que escuchéis mis palabras. ¿Y qué dicen esas palabras? Porque digo, por la gracia que me ha sido dada, a cada uno de vosotros, que no penséis más de vosotros mismos de lo que debéis pensar, sino que penséis con sensatez, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. No, deténganse, consideren las palabras que acabo de darles, abran sus Biblias y lean estas palabras nuevamente. Escúchenlas y créanlas, porque se deben a ustedes mismos pensar en alto de ustedes mismos, porque yo los he levantado juntos y los he hecho sentar juntos en los lugares celestiales en mi Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo deben pensar con sensatez, porque Dios ha dado a cada uno de ustedes la misma medida de fe, de modo que el Espíritu dado no es mayor ni menor en sus hermanos, sino que a cada uno de ustedes se le ha dado gracia, según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo al cautiverio y dio dones a los hombres. A unos les he dado el don de apóstol, a otros, el de profeta, a otros, el de evangelista, a otros, el de pastor y maestro, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Someteos unos a otros y dejad vuestro orgullo inútil, pues causa divisiones entre vosotros. ¿Por qué no entendéis que no debe haber divisiones entre vosotros, hijos míos? ¿Acaso está dividido el cuerpo de Cristo? ¿Qué os he dicho a los corintios? Ahora os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis lo mismo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿No sois todos uno en mí, el Señor Jesucristo?
Sin embargo, tenéis tantas divisiones entre vosotros, y os mordéis y devoráis unos a otros por los más mínimos desacuerdos. Sabed que con vuestras divisiones y murmuraciones divertís a Satanás, y él se jacta de la total futilidad de vuestros esfuerzos por luchar entre vosotros, porque muchos de vosotros carecéis de humildad. Y vuestros oídos están tapados, por lo que no podéis oír las voces de los demás, y habéis cerrado los ojos, y están pegados por el orgullo y la incredulidad, porque muchos de vosotros pensáis que tenéis toda la verdad. Y menospreciáis las palabras de vuestros hermanos, y menospreciáis las mismas palabras que yo les he dado para vosotros, y en vuestro orgullo arrogante carecéis de la humildad básica para escuchar y considerar. ¿Por qué? Si un hombre no oye nada, es una locura y una vergüenza para él. Y de nuevo, ¿por qué menospreciáis a vuestros hermanos, ya que todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo? Os aconsejo, mi iglesia, que repudiéis vuestro orgullo y vuestras formas altivas y vengáis a mí como discípulos de la palabra de vida, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne. Así que escucha con toda tu alma y presta atención a los sonidos de tus oídos y percibe mis palabras. Entiende el orden de los acontecimientos dado en mi palabra, porque muchos de vosotros estáis engañados por lobos voraces a los que seguís ignorantes, porque habéis escuchado a los pastores descarriados, quienes sois vosotros para predicar que no hay reunión de mi iglesia conmigo, que no me encontraré con mi iglesia en el aire cuando venga con un grito poderoso y la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y vosotros, los que estáis vivos y quedáis, no los precederéis, y todos seréis arrebatados en las nubes para encontraros conmigo y estaréis conmigo para siempre. ¿Son estas palabras demasiado buenas para que las creáis? ¿O creeréis las palabras de los pastores judaizantes descarriados por encima de la voz de vuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús? ¿Por qué no tenéis fe en mi palabra ni en las mismas palabras que componen mi palabra? ¿No entendéis lo que es un misterio bíblico ni su propósito? Os lo diré, un misterio es algo que se mantiene en secreto, pero que se profetiza y se revela en el momento oportuno. ¿Y por qué haría el Padre tal cosa? Os preguntaréis. ¿No habéis leído mi informe? Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo, para nuestra gloria. La cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quiénes son ustedes para menospreciar los planes y los caminos de mi Padre? Porque Él no necesita consejero, aunque 10.000 veces 10.000 rodean su trono. Así que consolaos con mis palabras, porque estáis salvados de la ira en mí. Entonces, en vuestra incredulidad, discutís sobre el momento en que ocurrirá este acontecimiento. Aunque algunos de vosotros decís erróneamente que no habrá reunión, muchos debatís sobre el momento en que ocurrirá en relación con la tribulación de Jacob. Os lo aclararé si me escucháis, aunque muchos de vosotros negaréis obstinadamente este acontecimiento, negándome incluso a mí y sellando absolutamente vuestro destino para ocupar vuestro lugar entre las vírgenes insensatas. ¿Qué dice mi palabra? Ahora os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por nuestra reunión con Él, que no os mováis de vuestro entendimiento, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como si el día de Cristo estuviera cerca. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mirad a los bizantinos, hijos míos, porque muchas Biblias corruptas provienen de textos gnósticos, textos falsos dados por hombres pecadores. ¿No entendéis la diferencia entre un texto bíblico y una versión de la Biblia? Habrá una apostasía, un alejamiento de la fe, y aquellos que se nieguen a apartarse de la fe se irán de la tierra para encontrarse conmigo en el aire. Porque aquí está la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes compraron aceite y recortaron sus mechas y estaban listas cuando llegó el novio, y 5 no estaban listas y descuidaron comprar aceite, tratando en cambio de tomar de las necesidades de los demás. Las 5 vírgenes preparadas continuaron con el novio, y las 5 imprudentes pidieron que las dejaran entrar después y se les dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. No apaguéis mi espíritu en vosotros que verificaría estas palabras. Comprendan que el hijo de la perdición no puede llegar al poder y que el reino completo de Satanás no puede levantarse del abismo hasta que sea quitado el que lo detiene, y puesto que ustedes son salvos de la ira, el que lo detiene será quitado cuando yo reúna a mi novia en las nubes cuando ella se encuentre conmigo en el aire. Entonces, al final de los 7 años de la tribulación de Jacob, vendrá la resurrección de los justos. Mirad. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Aún no creéis en mis palabras, en verdad, muchos de vosotros os aferraréis obstinadamente a vuestro error y a las palabras de los pastores descarriados, y muchos de vosotros, que podríais haber escapado de la ira de Dios que vendrá a probar la tierra durante la tribulación de Jacob, elegiréis en cambio soportar la gran ira cuando ya os he probado y puesto a prueba, a menos que rechacéis obstinadamente mi aparición y os aferréis a la ira que no está destinada a vosotros. ¿No os dije que salierais de ella para no compartir sus plagas? Sin embargo, habrá una resurrección más. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que en él había, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que en ellos había, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la primera resurrección. ¿Por qué no entendéis que la reunión de mi iglesia para encontrarse conmigo en las nubes en mi aparición es diferente de mi regreso con mi novia y los ejércitos del cielo? ¿Por qué no entendéis que la reunión de mi iglesia es un misterio revelado por el apóstol Pablo en el contexto del gran misterio de Dios? Así que es un misterio dentro de un misterio, y no fue revelado completamente a los hijos de los hombres hasta que fue revelado a Pablo, quien lo escribió, y yo lo he preservado para vosotros. Sin embargo, hay varios ejemplos de Dios llevando a personas al cielo con unings específicos. Enoc partió. Elías partió. Yo partí al cielo mientras mis apóstoles observaban con asombro. Felipe fue trasladado de un lugar a otro cuando el Padre lo llevó para mis propósitos. Y así mi novia será reunida conmigo en las nubes para ser llevada al cielo para casarse conmigo y servir a mis propósitos redentores. ¿No entendéis que mi novia será reina y sacerdotisa ante mi Dios y Padre, y reinará conmigo en mi reino venidero y estará conmigo para siempre? ¿Por qué tardáis tanto en creer mis palabras? Habéis sido encantados y desviados por los pastores descarriados, aún así, muchos de vosotros os convertiréis en una profecía autocumplida y os sellaréis a la apostasía al apartaros de mis preceptos, en particular de la doctrina de que mi iglesia será reunida conmigo. Qué vergüenza para vosotros que agrupáis esta doctrina con los falsos profetas de la historia reciente, declarando un falso rapto secreto que está vinculado a otras falsas doctrinas de dispensaciones. Comprendan que hay edades en la línea de tiempo de Dios y no dispensaciones, y que no son el mismo concepto. Estudiad para mostraros aprobados y dejad de ser tan intelectualmente perezosos. Dejad de confiar y leer la interpretación de los demás sobre lo que está escrito, y vivid según lo que está escrito, porque no necesitáis que nadie os enseñe. Sin embargo, muchos de vosotros os burlaréis y rechazaréis mi consejo. Excepto que esto no se hará en secreto y Satanás lanzará un gran engaño para encubrir este evento porque se conocerá en todo el mundo. Se producirá una gran sacudidae, y el mundo entero cambiará del mundo que han conocido, y ese hombre de pecado será revelado y se levantará de las cenizas dejadas por los 4 jinetes. Es hora de prepararse, mi novia, y hacerlo rápidamente, porque aquí que mi aparición está cerca. Yo soy el hijo del hombre profetizado por Enoc, a quien Dios llevó a los cielos. Yo soy aquel que fue transfigurado y habló con Moisés y Elías acerca de mi partida, y Dios llevó a Elías a los cielos en su momento. Yo soy aquel que fue llevado en una nube cuando fui recibido en los cielos hasta los tiempos de la restitución. Yo soy aquel que envió a Felipe al eunuco etíope antes de que Dios lo llevará a otro lugar en la tierra. Yo soy aquel que llevó a Pablo al tercer cielo y le mostró cosas indescriptibles que él no era libre de compartir. Yo soy aquel que descenderá de los cielos con un gran clamor para reunir a mi novia y encontrarme con ella en el aire. Yo soy aquel que resucitará a mis 2 testigos después de que hayan estado muertos durante 3 días y medio, y los llevaré a los cielos. Yo soy el Alfa y la Omega, porque yo soy el principio y el fin, y mirad. Vengo antes de lo que pensáis, así que estad preparados para encontraros conmigo o caeréis. Quien invoque el nombre del Señor hasta el final será salvo.